13 grados aproximadamente. Edgardo Bosikovic, aquí y ahora, por Del Plata Rosario. Comunicación telefónica. La comunicación telefónica es con Carlos Aguilar, él es coordinador de justicia climática de Oxfam en América Latina y el Caribe. Y vamos a charlar con él porque hace algunos días Oxfam hizo la publicación de un informe sobre el tema climático y la influencia que tienen algunos hombres de los 1.000 millonarios del planeta o en particular de América Latina y en el Caribe. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Edgardo te saluda. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuches que nos siguen por las redes. Bueno, estás en Brasil, sos oriundo de Brasil. No, yo soy costarricense de Ajá. nacimiento, pero vivo hace ya algunos años en Brasil, sí. Bien, ¿en qué lugar de Brasil estás? En Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Así que los otros días charlábamos con un colega que vive en San Pablo, viaja habitualmente a Río de Janeiro y nos relataba sobre el acontecimiento de la decisión del gobernador Castro, ¿no? De reprimir a parte de esa populosa zona de Río de Janeiro, dejando un saldo de más de 130 muertos, ¿no? Sí, infelizmente hemos pasado por esos acontecimientos de forma reciente, pero en general el tema de la violencia es un problema permanente en Río de Janeiro y en algunas de las más importantes ciudades de América Latina. Infelizmente es uno de los temas que se suma a la problemática de la emergencia climática. Claro. Cuando nos comparten, para poder dar la difusión a partir del 29 de octubre, dice el título principal: en América Latina y el Caribe, una persona del 0,1% más rico contamina más de 250 veces que alguien del 50% más pobre. Para no leer todo el informe, danos algunos tips, algunas conclusiones que ustedes sacaron de este informe. Sí, muchas gracias. Mira, quisiera comenzar por comentar una cuestión que me parece importante que las personas tengan en cuenta, y es que hace unos años Bill Gates, que creo que es conocido por Sí. casi todos acá, escribió un libro que se llama Cómo evitar un desastre climático, Uh-huh. y él dice que quiere iniciar dando dos cifras que le parecen fundamentales. La primera es 51.000 millones de toneladas de gases en efecto invernadero, y la segunda es cero. Y hace referencia a estas dos cifras porque dice 51.000 millones son la cantidad de gases de efecto invernadero, 51.000 millones de toneladas que emitimos por año como humanidad. Y Uh-huh. cero es la meta a la cual debemos llegar. Uh-huh. Y quiero comenzar por decir que hay un problema en este enfoque, y es que si bien es cierto, la crisis climática es vivida por todas las personas a nivel planetario, no todas las personas tienen la misma responsabilidad en torno a esas emisiones. Uh-huh. Y es de eso que trata el informe de Oxfam, y es eso lo que me llama profundamente la atención de este tipo de abordajes que continúan a intentar hacernos creer que la sola reducción de las emisiones va a ser suficiente para enfrentar la actual emergencia climática. ¿Por qué no funciona eso? Uh-huh. Porque nosotros tenemos esos datos que mencionabas antes. Desde 1990 hacemos el cálculo, el 0,1% más rico ha aumentado la cuota de emisiones en un 32%, mientras que la parte más pobre de toda la humanidad Uh-huh. ha reducido la cuota de emisiones en un 3%. Es decir, que las responsabilidades sobre la emisión de gases de efecto invernadero recae sobre una parte de la población que además está acumulando la riqueza y que además sostiene inversiones altamente contaminantes a nivel internacional. Uh-huh. Entonces, nuestro informe insiste que el problema climático, la crisis climática, como se menciona, es además una crisis de las desigualdades económicas y sociales que vivimos a nivel planetario. Desigualdades que se expresan entre países, pero también desigualdades que se expresan a lo interno de los países entre una élite que acumula la riqueza,
que se produce de manera colectiva y quienes sufren las consecuencias de la crisis climática y que tienen menos posibilidades de intervenir para resolver la actual situación que se vive, ya sea en sus localidades o a nivel global. Uh-huh. Claro, es interesante la intervención y el análisis, ¿no? Porque no es solamente que si mañana dejaran de emitir los gases contaminantes o todas las acciones que hacen a afectar el ecosistema, no terminaría ahí el problema. Ahí sería la base de partida, pero hay que hacer otras intervenciones en lo económico, en el rescate de los lugares dañados, ¿no? Hacer todo un trabajo científico y tecnológico que permita renovar, reciclar todo ese daño que están haciendo el 0,1% de los 1.000 millonarios del mundo, ¿no? Bueno, tenemos una meta que se estableció en el Acuerdo de París, que es muy importante tenerla presente porque justamente estamos camino a la COP30 a iniciarse en unos días en Belén de Pará, en Brasil, esta reunión global donde se van a discutir los avances que se han conseguido y las metas que se deben establecer para conseguir la meta que tenemos de mantener la temperatura del planeta en 1.5 grados según el Acuerdo de París. Pero nosotros sabemos hoy que si quisiéramos mantener ese umbral de 1.5 grados, la temperatura planetaria, necesitaríamos que ese 0,1% de 1.000 millonarios reduzca sus emisiones per cápita en un 99% hasta el 2030. Y eso es una cifra bastante elocuente y difícil de alcanzar, porque supone, como lo decías ahora, toda una transformación social y económica de la manera en que producimos, de la manera en que consumimos y fundamentalmente, como lo decía ahora, de la manera en que hace un uso indebido y de la forma en que se apropia del presupuesto global de carbono 0,1% de los multimillonarios a nivel global. Entonces, efectivamente, como lo señalás y lo decís, esto requiere una transformación mucho más profunda de los sistemas sociales y del sistema económico que actualmente impera a nivel global en nuestros países. Estamos charlando con Carlos Aguilar, que él es coordinador de Oxfam para América Latina y el Caribe, en un área de la justicia climática, ¿no? Y pensaba que están la producción de la industria y este anhelo incluso deformado de un apetito voraz de determinados sectores del planeta, los 1.000 millonarios del mundo, que van simplemente por la acumulación, sin importarle el daño. Y esto es el daño al planeta, a las personas, influyen en la pobreza, en la redistribución, en un planeta que tiene una cantidad de personas por fuera o en la pobreza o muy lejos de poder alcanzar un estándar de vida que le permita tener casa, vivienda, educación, comida, digamos, a un nivel mínimo, ¿no?, de las necesidades básicas. Esto lo vivimos en América Latina, pero se vive en el continente africano. Asia ha ido mejorando algunos de sus niveles, pero todavía sigue teniendo esas dificultades, ¿no? Ni hablar del Caribe también. Entonces, ¿cómo hacer para poder producir esta transformación? La denuncia, ahora en el Copal 30 que decís vos, pronto estará la reunión del G20, donde también seguramente habrá presentaciones sobre la desigualdad, pero parece tan lejano que estos hombres y mujeres 1.000 millonarios del mundo se avengan a escuchar simplemente este tipo de planteamientos, ¿no? Bueno, es fundamental entender algunas cuestiones claves y por eso comenzaba haciendo esta cita del trabajo elaborado por Bill Gates, que figura en la lista de estos multimillonarios que tienen enormes responsabilidades en torno a las emisiones y a lo que está pasando a nivel planetario, fundamentalmente porque un informe previo que también presentamos en octubre de este año sobre el tema del financiamiento climático nos demuestra cómo se están utilizando mecanismos de endeudamiento de los países y cómo se está utilizando el tema del financiamiento climático
para comprometer todavía más a los países en torno a pagos indebidos y onerosos, ahora con la justificativa de que se están brindando los recursos para hacer frente a medidas de mitigación o de adaptación, y todos y todas sabemos a estas alturas que básicamente no se están cumpliendo los objetivos que se trazaron en el Acuerdo de París sobre el tema de financiamiento climático, y que se vienen trazando nuevos objetivos y que tampoco hay una respuesta coherente por parte de los países desarrollados. Así que efectivamente avanzamos en medio de una serie de incertidumbres, pero también muy conscientes todos y todas de que no se están cumpliendo con las cuestiones que se acordaron a nivel internacional para poder mantener el umbral del 1.5% el 1.5 grados de temperatura a nivel planetaria. Incluso recientemente también ahora esta semana se presentó el informe sobre las NDCs o las contribuciones nacionalmente determinadas. Solo 64 países de más de 100 países a nivel internacional presentaron NDCs actualizadas. Argentina la presentó ayer, de hecho, la NDC 3.0 tiene un cálculo de toneladas de gases de efecto invernadero mayor que el anterior, a pesar de que sostiene que por un aspecto metodológico es más conveniente que el anterior. Eso es otra discusión. Pero ciertamente se propone una reducción, por lo menos en términos de toneladas, mayor que la que ya se había comprometido anteriormente. Entonces, en general lo que estamos viendo es un juego donde, como lo decías antes, los ricos y las grandes corporaciones siguen acaparando la mayor parte de la riqueza a nivel planetaria, y esto tiene que ver con recursos minerales, y esto tiene que ver con recursos productivos esenciales que muchas veces se encuentran en nuestros territorios y en nuestros países, como muy bien lo sabe Argentina, ¿no? Brevemente, y de ahí vemos de qué manera se puede pensar cómo está Brasil con respecto a esto, y después pensar cómo se puede grabar. El problema es que los 1.000 millonarios son esquivos a que se grabe cualquier cosa, ¿no? Ellos siempre suponen que la presión impositiva es sobre ellos y no quieren la redistribución. Hay paraísos fiscales, activos financieros en paraísos fiscales en todo el mundo. La desigualdad tiene que ver con dinero inmovilizado simplemente por la acumulación misma, mientras hay un planeta que atraviesa estas dificultades, porque después nos va a afectar a todos, incluido a los 1.000 millonarios. Finalmente, solo que van a tener un poco más de herramienta a lo mejor para absorber sus problemáticas, pero no están exentos de ser afectados por estas mismas por estos mismos daños que ellos ocasionan, ¿no? Bueno, tienen una confianza desmedida en el avance tecnológico y piensan que buena parte de los problemas actuales en materia climática se puede resolver invirtiendo en nuevas tecnologías y generando, digamos, lo que nosotros denominamos falsas soluciones, porque finalmente no son soluciones que alcanzan para la gran mayoría de la población. Repito que la crisis climática no solo es un problema de eventos hidrometeorológicos, sino que es un problema que tiene que ver con desigualdades y es un problema que tiene que ver con derechos. Por detrás de toda esta situación hay una enorme vulneración de derechos, como lo mencionabas antes, que tienen que ver con derecho a la alimentación, derecho a una vivienda digna, una serie de derechos de acceso, de participación, de transparencia, de información. Hay muchos elementos en juego detrás de esta crisis y por eso creo que solo centrarnos en el aspecto climático es un error. Claro. Obviamente que estamos viendo el efecto que esto está teniendo sobre el ambiente y estamos viendo el efecto que esto está teniendo sobre las condiciones meteorológicas a nivel global y hay mucha alarma sobre eso. El abordaje periodístico muchas veces se centra en el elemento catastrófico que supone el impacto climático,
pero sabemos que va mucho más allá de esto. Y el tema de la violencia que mencionábamos al inicio es una consecuencia que cada vez crece más en los territorios. Refiriéndonos al caso de Brasil, ya que lo mencionabas también en tu pregunta, para nosotros en Oxfam es muy importante todo el tema de la justicia climática desde una perspectiva racial, por ejemplo, porque también sabemos que el recorte del impacto tiene una perspectiva de género, es decir, el impacto climático afecta mucho más a las mujeres, tiene una perspectiva etaria, afecta mucho más a las personas en edad adulta y los niños y niñas jóvenes, pero también tiene un recorte de índole racial, afecta sobre todo a las poblaciones negras, afrodescendientes o quilombolas, como se llama en Brasil. En el informe dice reducir drásticamente las emisiones de los súper ricos y hacer que los contaminadores más ricos paguen. Ahora se va a generar la reunión del G20, tema en el que no vamos a profundizar, simplemente decir que hay en ese informe, que entre los que participan de ese informe es Joseph Stiglitz, uno de los premios Nobel de Economía, y dice que los sectores más ricos se han apropiado de la democracia, que las ponen en debilidad a las democracias, ¿no? Algo así, no tengo el texto acá frente a mí, pero es algo de eso, ¿no? Yo sostengo hace mucho tiempo que el neoliberalismo se apropió de la democracia y la ha debilitado en su condición de ser, ¿no? Le ha hecho una democracia más débil, más desigual. No es una democracia plena de participación. Cuando ya no tenés vivienda, tenés un déficit de vivienda como tiene la Argentina, o una pobreza, o un nivel de pobreza que está cerca del 40%, donde hay personas que no llegan a condiciones básicas de alimentación. Entonces, esa democracia, digamos, vamos a votar, pero la democracia no está respondiendo a los parámetros que suponemos, idealmente la democracia tiene que responder, ¿no? Claro, vivimos un proceso de captura de los estados por parte de estas élites, como lo decíamos antes, ¿no? Y eso se expresa muy bien en estos campos de negociación internacional. Lo que hemos visto en las COPs, en las conferencias de partes de Naciones Unidas sobre clima, es que existen más espacios para los lobbies de las grandes empresas transnacionales que para los propios países pobres y para las delegaciones de los países pobres para que puedan defender sus posicionamientos y para que puedan colocar sus preocupaciones en las negociaciones internacionales. Entonces, una de las demandas que nosotros tenemos como Oxfam es que las Naciones Unidas debe limitar ya este excesivo poder de los lobbies de las corporaciones transnacionales, sobre todo el lobby petrolero, que están llevando al planeta a esta situación catastrófica a nivel global. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y como bien lo decís, la fase actual del neoliberalismo es profundamente extractiva y violenta, y eso se expresa en los territorios, no solamente en contra de las personas, en contra de las comunidades, sino fundamentalmente en contra de la naturaleza. Hay una relación profunda sobre esto. Yo incluso me permito mencionarlo porque creo que es un excelente material. Un compañero intelectual argentino, José Seoane, acaba de publicar un libro justamente en la Argentina que es excelente, un análisis sobre lo que ha implicado el modelo neoliberal, las distintas fases del neoliberalismo en América Latina en esta crisis de desigualdades y en esta crisis climática. Carlos, gracias por estos minutos. En otra ocasión, si estás disponible y te gusta la idea, podemos charlar sobre Nicaragua, tu país de origen, que también tiene sus particularidades, sus dificultades. A lo mejor no sé si lo conoces en profundidad, pero siendo nicaragüense seguramente que sí, pero ahora ya no nos queda tiempo. Pero gracias por este trabajo que han hecho en Oxfam, y todos los que desde hace años que me relaciono con Oxfam de alguna manera y recibo los informes con bastante anticipación, hacemos notas cada tanto con algunos de los integrantes de Oxfam y la verdad que son muy profundos. Ojalá la gente conociera más en profundidad todas las investigaciones y el trabajo que hacen de la desigualdad en América Latina y el Caribe.
Bueno, están disponibles y son de acceso. Yo solamente hacer una acotación, yo tengo mayor cariño y mayor respeto por el pueblo nicaragüense, pero no nací en Nicaragua. Yo justo nací al lado, en Costa Rica. Sí, yo fui un equivoco, perdón, error mío. No hay ningún problema porque me vincula con Nicaragua muchas cosas. Incluso escribí mi tesis de grado sobre Nicaragua en los años 90, pero no soy de origen nicaragüense y no me sentiría, digamos, no, fue un error mío porque confundí Nicaragua con Costa Rica, porque lo dijiste al principio. Bueno, y no anoté, un error no haberlo anotado. Bueno, la cuota de humor del final de la nota, sí, dijiste. No pasará. Bueno, en una oportunidad, en otro momento podemos charlar sobre tu país, me gustaría, porque conocemos poco en profundidad de los países de América Latina y el Caribe. Tenemos a veces sobrevolamos simplemente esas informaciones. Así que muchas gracias, Carlos. Sobre América Central sería interesante, con mucho gusto podemos abordar. Sí. Y ahí es donde trabaja Oxfam, ¿no? Todo lo que es América, América del Sur y América Central, toda la parte del Caribe, ¿no? Con todas las desigualdades, incluso políticas y sociales que tiene, ¿no? Gracias por estos minutos nuevamente. Un placer, que esté muy bien, buenos días. Que tengas buen día. Charlábamos con Carlos Aguilar, él es coordinador de Justicia Climática de Oxfam en América Latina y el Caribe. Aquí y ahora, por Del Plata Rosario, construimos comunidad.